Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta conferencia de prensa conjunta que llevamos a cabo las 4 asociaciones AMDA, AMIA, INA, AMPACT, con el objeto de hacer nuestro posicionamiento en relación con los últimos eventos que se han llevado a cabo en relación con el tema de la importación de autos usados. Sí, en relación con el tema de importación de autos usados y camiones, me hacen la aclaración, por supuesto. Por eso están PACT aquí con nosotros. Quiero, como una manera de llevar a cabo un contexto, recordarles la situación que guarda en el caso de los vehículos ligeros este tema tan delicado, tan importante y que ha llegado en algunos de los temas hasta las últimas consecuencias en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La importación de autos usados está regulada, entre otras, por un decreto de importación de autos usados que regula la importación a la región fronteriza y al interior del país. Este decreto que hoy está vigente y que fue prorrogado el 31 de diciembre del 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015, en los mismos términos en los que había sido prorrogado también un año antes, por cierto, en los mismos términos de los que había sido publicado originalmente el 1 de julio del 2011. Este decreto lo que indica es que se pueden importar vehículos de 8 y 9 años de edad, pagando un 16% de IVA, 10% de arancel, vehículos que están en condiciones de circular en Estados Unidos, vehículos que cumplen con condiciones de conformidad con un acuerdo que establece la Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría de Economía, equivalencias para el cumplimiento de la norma 041. Y como saben, en los hechos, alrededor del 95% de las importaciones en nuestro país de vehículos usados se lleva a cabo utilizando una figura legal que son las suspensiones provisionales o también llamados amparos. Estos amparos en su mayoría fueron otorgados por 2 jueces, por cierto, suspendidos, señalados por el Consejo de la Judicatura Federal para ser investigados, amparos que, por cierto, se rentan. Cualquiera que quiera importar un auto usado ni siquiera tiene que sacar un amparo, nada más contacta a los que ya lo tienen y lo rentan. El amparo lo que busca es sacarle la vuelta a este decreto. El amparo lo que busca es tratar de no cumplir con las disposiciones del decreto, argumentando inconstitucionalidad del mismo. Sin embargo,
el caso fue llevado hasta la Suprema Corte de Justicia por parte del Ejecutivo Federal en un caso a cargo de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de el área jurídica de la Secretaría de Economía. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció repetidamente en favor de que el decreto es constitucional. Para generar jurisprudencia se tiene que pronunciar 5 veces en este mismo sentido, cosa que ocurrió hacia finales de septiembre del año pasado. Momento en el cual nosotros dimos a conocer a ustedes lo que hoy está en la página de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se publica semanas después esta jurisprudencia. Hay una tesis jurisprudencial que lo que dice es: el decreto es constitucional, el decreto que regula la importación de autos usados. Por lo tanto, no puede haber jueces federales otorgando amparos bajo la tesis de que el decreto no sea constitucional. Nuevos amparos no. Pero las importaciones se siguen realizando porque hay amparos vigentes allá afuera. No hay amparos nuevos bajo esta tesis, pero hay amparos vigentes que la propia Secretaría de Hacienda a través de la Procuraduría Fiscal y la Secretaría de Economía a través de su consultoría jurídica llevan adelante para poder someter a revisión esos amparos vigentes, los cuales algunos de ellos ya han caído. Significa que esos amparos ya no pueden ser utilizados. Por supuesto, los que siguen quedando vivos pues son los que se siguen utilizando. Estas medidas judiciales se unen a otras que el gobierno federal ha emprendido y que aquí queremos dar cuenta haciendo un reconocimiento al propio gobierno federal para buscar mitigar la importación de esta basura vehicular. Algunas de estas medidas pasan por el orden operativo y, como saben, reconocemos la labor del licenciado Aristóteles Núñez al frente del SAT y por supuesto también de la Administración General de Aduanas a su cargo para llevar adelante mecanismos operativos que lo que buscan es asegurar una importación legal. Que cuando a finales de septiembre se obligó a que esos autos usados traigan un certificado de exportación definitiva de Estados Unidos para unir al pedimento, es para asegurar que esos vehículos no sean robados. En una absoluta colaboración con el gobierno federal de los Estados Unidos. Que cuando se redujeron los horarios en las aduanas fue para buscar un orden. Que cuando se buscó que tanto prevalidadores como agentes aduanales que llevan a cabo la operación de importación de autos usados lo hagan de una manera clara y limpia, incluso llegando a la suspensión de algunos de ellos. Tenemos que reconocerlo. Sin embargo, luego de llevar a cabo algunas de estas medidas, en una mesa de trabajo que el gobierno federal ha puesto a disposición nuestra en el marco del Consejo para el Crecimiento Económico, Consejo Consultivo para el Crecimiento Económico de México, en donde se formaron con el Consejo Coordinador Empresarial 13 mesas de trabajo, una de ellas
la nuestra, la que busca mitigar la importación de vehículos de desecho de Estados Unidos. En esa mesa de trabajo participan de parte del gobierno federal la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, por supuesto, la Policía Federal, el Repube, entre otros. De parte nuestra participamos la industria, representada aquí al frente. Esta mesa lo que ha generado es compromisos que buscan evitar que continúe la impunidad. Y salimos a reconocerlo. El trabajo que se requiere es brutal. Y por supuesto reconocemos el trabajo de la propia Secretaría de Economía al frente del licenciado Ildefonso Guajardo, de la Secretaría de Hacienda, del secretario Luis Videgaray, para llevar de frente estos temas tan delicados, tan importantes, así como su equipo de trabajo, al subsecretario Rogelio Garza y, como dije, al propio jefe del SAT, Aristóteles Núñez. Sin el trabajo coordinado de estas dos secretarías y, por supuesto, del resto de las que sí tienen que ver con la importación de autos usados, no hubiéramos podido llegar a los logros que se han llegado. Venció también el año pasado un decreto que permitía a los loteros en la frontera importar 20 vehículos por lote, mismo que, como se había acordado desde el 2008, no era renovable y vencía el 31 de diciembre de 2014. Estas acciones del gobierno federal han lastimado, por supuesto, a los intereses de quienes pretenden seguir importando esta basura vehicular. Lo que venimos aquí, las 4 asociaciones, a reprobar son las acciones que se han tomado, basando sus acciones en elementos que están fuera de la legalidad, parando aduanas importantísimas en nuestro país. Con ello, lastimando intereses no solamente de la industria manufacturera nacional, sino de la sociedad en general. No podemos sino reprobar estos actos de impunidad. No podemos sino salir y respaldar las acciones del gobierno federal para no ceder ante estas presiones. No es posible, y con esto yo termino mi intervención, no es posible que continuemos en una situación en la que el año pasado entraron 455,000 autos, casi el 40% de los vehículos que se venden por parte de la industria establecida en el país, pero sobre todo generando una sobreoferta vehicular que lo que hace es que la renovación vehicular se vuelva mucho más difícil. Se genera una sobreoferta de autos en circulación, el mercado secundario se vuelve más lento, impidiendo la venta de autos en circulación. El que importa un auto usado deja de comprar un auto usado nacional y con ello rompe la cadena de renovación vehicular. No solo eso, se daña al medio ambiente. La importación de autos usados un año genera emisiones de gases de efecto invernadero 6 veces más que lo que mitiga la norma de gases de efecto invernadero en autos nuevos. No podemos tener un doble discurso. Si vamos a mitigar gases de efecto invernadero, tenemos que entrarle a todo el parque vehicular. Recientemente, como ustedes saben, se hizo un llamado a revisión mundial por unas presuntas bolsas de aire defectuosas. México dio un paso adelante y la industria establecida dio un paso adelante, y así dimos cuenta nosotros en un comunicado con llamados a revisión que están publicados en la página de la Profeco. Vehículos del 2002, 2003, 2004, 2005,
están llamados a revisión por las propias marcas para que acudan a que se revise sus bolsas de aire, dando un paso hacia adelante en favor del consumidor. La pregunta es, ¿quién llama a revisión los 7,5 millones de vehículos que están allá afuera? Y entonces, no sé si hay consumidores de primera o consumidores de segunda, pero a los que tienen hoy un vehículo usado, importado, no hay quien los revise. No hay autoridad que pueda llamarlos, no hay quien se haga responsable de esos vehículos que hoy están en riesgo allá afuera, por las mismas bolsas de aire. Porque en Estados Unidos se llamaron a 16 millones de vehículos a revisión, excepto los que se exportaron a México, debo de subrayarlo, porque estos nadie los llama a revisión. Es un tema de seguridad para los ocupantes. Me parece que es delicado, me parece que no podemos quitar el dedo del renglón en un tema tan importante, y sí tenemos que condenar los actos fuera de la legalidad que hoy se están llevando a cabo. No podemos sino reprobarlos, estos actos que llevan a cerrar las fronteras a unos cuantos en daño a la sociedad en general. Le paso el micrófono a mi colega Memo Prieto. Muchas gracias, Eduardo, y nuevamente bienvenidos a este desayuno y conferencia de prensa en donde nuevamente los representantes de toda la cadena del sector automotriz nos reunimos para comentar sobre este tema de los automóviles importados, de sus efectos y de las condiciones que se están presentando recientemente, para manifestar una posición común en beneficio de esta industria que genera tantos empleos, impuestos y contribuye al desarrollo económico que tanto requiere nuestro país. Una y otras ocasiones hemos señalado que el cáncer más importante que se tiene para desarrollar el mercado interno es precisamente la importación indiscriminada de automóviles por parte de la frontera de los Estados Unidos. Distintos estudios, análisis que hemos hecho, tanto las asociaciones aquí representadas como el gobierno federal, señalan que este es el elemento más importante para que nuestro país no llegue al potencial de ventas que deberíamos de tener, que como bien saben ustedes, el año pasado se vendieron 1,135,000 unidades nuevas, 4,000 unidades menos de las que se vendieron en el año 2006. O sea que este tema de la década perdida del mercado interno, pues prácticamente se sustenta con esa información. Estos estudios nos hablan de que México debería de estar vendiendo entre 1.7 y 1.9 millones de automóviles, ordenando, por supuesto, una serie de políticas públicas en donde claramente el tema de la importación de los vehículos es un tema fundamental. En ningún momento nos hemos pronunciado por cerrar las fronteras. En ningún momento hemos dicho, como lo han hecho otros países, que no entren automóviles, porque como todos sabemos, México es uno de los países más abiertos al comercio y uno de los que más tratados de libre comercio tiene con distintas naciones del mundo. Lo que estamos buscando es que la entrada de estos automóviles se dé de una manera ordenada y que la cancha se nivele, que de alguna manera hoy está totalmente desnivelada. Los requisitos para nosotros llevar un automóvil de México a los Estados Unidos son muy distintos de los requisitos de importar un automóvil y traerlo a nuestro país. En todo este esquema, que pareciera desde el punto de vista conceptual muy simple,
tiene muchos temas muy de detalle, de procesos muy complicados, de normas ambientales, físico-mecánicas y de una serie de temas que realmente afectan lo que está sucediendo actualmente hoy, no solamente en el mercado interno de automóviles, sino también en otras áreas de la economía del país. Y es por ello que, si bien, como ahorita se comentaba, se redujeron en alrededor de 200,000 unidades las que entraron al país en el 2014, comparadas con las que entraron en el 2013, y que eso representa una disminución de alrededor de un 30%, producto del esfuerzo y del trabajo y de la coordinación que han tenido las diversas autoridades involucradas, como ya se comentaba, en estos distintos grupos de trabajo para analizar todos los aspectos vinculados a la importación de vehículos. Sí tenemos clara consideración de que este es un tema en donde no podemos quitar el dedo del renglón. Solo para darles un dato adicional, las importaciones en diciembre, producto de las medidas que ya se hablaron, de la jurisprudencia, de restricción de los horarios, de haber prorrogado el decreto, permitieron que la importación en diciembre, que es un mes complejo en este asunto, se redujera en un 70% en relación a diciembre del 2013. De ahí que, además del reconocimiento que estamos haciendo a las autoridades involucradas, al SAT, a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Economía, al Semarnat, a Comunicaciones y Transportes, a la Policía Federal, etcétera, con quienes hemos estado interactuando, queremos hacer un llamado muy importante al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de no dejarse presionar de manera como lo están haciendo ahorita estas gentes al margen de la legalidad en los distintos puntos fronterizos. Creo que todos los mexicanos tenemos el derecho a ser escuchados, y desde el punto de vista de la formalidad que representamos las distintas asociaciones aquí representadas, hemos tenido diálogos, fundamentos, datos duros para poder realmente explicar y transmitir, y el gobierno así lo ha recibido, el gran daño que tiene la importación de vehículos. Pero no es a través de las tomas de las garitas, no es a través de las tomas de las aduanas como se va a resolver el problema. El problema debe de tener sustento, y sabemos que el gobierno federal va a mantener una posición firme en el tema de la importación de vehículos, pero también sabemos que hay muchas presiones que lo están haciendo y manifestándose de manera que no corresponde a la forma en cómo se debería de combatir este asunto. De hecho, decreto que efectivamente, como comentó Eduardo Solís, venció en el 2014, lo quieren utilizar como argumento para el tema de la importación de los vehículos, cuando ese decreto ya no existe, esa norma ya no es aplicable y se sabía desde el 2008 que no era aplicable, y que además casi más del 90% de las importaciones se vienen haciendo a través de los amparos, que a través de las jurisprudencias que ya se lograron y que ya se obtuvieron, los jueces irán resolviendo de acuerdo al proceso jurídico que vaya siguiendo cada uno. Pero al final del día, los jueces ya no podrán decir que ese decreto presidencial no es constitucional. Ya hay jurisprudencia de la Corte, y creo que ese es un gran paso. Y en ese sentido, queremos dejar muy clara nuestra posición de que vamos a seguir trabajando con las autoridades para que no solamente en este tema de la formalidad y la informalidad podamos seguir trabajando. Y es muy importante que esto, volvemos a remarcar, pueda nivelar la cancha. El tema de la informalidad, cuando nosotros trabajamos y se cubren impuestos, se generan empleos,
se contribuye al crecimiento económico, pues resulta muy difícil que enfrente de nosotros, sin ningún tipo de normatividad, ni de datos personales, ni de protección de lavado de dinero, pueda alguien engañar a los clientes, venderles automóviles en muy malas condiciones, sin ningún tipo de garantías y sin ningún tipo de seguridad jurídica. Estamos seguros y también hacemos un llamado importante a los distintos partidos políticos que en esta época de elecciones, en donde seguramente se intensificarán estas presiones, nos podamos mantener en la legalidad y apegados a la normatividad aplicable. Creo que México merece crecer más. La importación de los vehículos, si pudiéramos realmente ordenarla y no tener esos efectos de contaminación, de inseguridad en el manejo que estos provocan, una mejor renovación del parque vehicular, estamos seguros que el mercado interno del país puede todavía darle muchos mayores beneficios para el crecimiento económico. Nuestro apoyo a las medidas que se están tomando, nuestro reconocimiento a los medios de comunicación que están aquí presentes para poder hacer un efecto multiplicador de este llamado, de que a quienes están hoy haciendo y provocando la toma de decisiones de manera presionada y al margen de la ley, que realmente consideren que ese no es el camino a seguir. Seguramente el gobierno los escuchará, se hablarán de temas, pero la solución no es ni regresar al pasado, sino más bien apegarse a las normas. Si estas gentes tienen problemas con el tema de los precios estimados, seguramente las autoridades harán una revisión a efecto de que esa garantía de la que hoy se están quejando, pues pueda tener alguna solución. Pero repito e insisto, la solución no es ir a cerrar las fronteras, sino tener argumentos, tener una discusión de altura para poder lograr que las canchas en esta materia se puedan nivelar. No estamos pidiendo ningún beneficio adicional a los distribuidores establecidos, sino más bien lo que queremos es que nuestro mercado interno, como lo comentaba al inicio, llegue a nuestro potencial, que no es 4,000 unidades más que vendimos en el 2006, es llegar a 1.7 o 1.9 millones de automóviles, que es lo que México debería estar vendiendo en su mercado interno si se cumplen muchas normas. Y la más importante es no quitar el dedo del renglón en este tema de la importación de vehículos. Pues yo con eso concluiría esta presentación inicial y le cedería la palabra a mi colega Miguel Elizalde. Muchas gracias, Guillermo. Muy buenos días tengan todos ustedes. Primero que nada, agradecer a mis colegas aquí de industria. Como siempre, un gusto compartir la mesa con todos ellos. Una sola aclaración, nomás les comentaba, siempre ponen autos usados, les digo, pues usen mejor la palabra vehículos, ya que no solo son la importación de autos, sino también de camiones, tractocamiones y autobuses los que están entrando a través de las fronteras en México. Coincido con mis colegas en que hay que reconocer el esfuerzo del gobierno federal con las acciones que han tomado para ordenar la importación de vehículos usados importados de Estados Unidos. Esto, en el tema de vehículos pesados, ha tenido un impacto del 2013 al 2014, una reducción del 6% en la importación de vehículos pesados. Hay que reconocer las labores que el gobierno federal ha tomado, sin embargo también hay que reconocer nuestra realidad. Nuestra realidad es que nuestro país mantiene el nada honroso primer lugar en importación de tractocamiones usados, lo cual impacta negativamente la competitividad de México y limita el potencial de la industria, ya que cada camión usado importado que entra a nuestro territorio
significa un empleo menos. Esto significa el reconocer la labor del gobierno federal, pero también reconocer nuestra realidad. Significa que no hay que bajar la guardia. En el 2014 todavía entraron 18,000 vehículos usados pesados de Estados Unidos. Esto significa que por cada 10 vehículos pesados nuevos que se venden en el mercado nacional, entran 6 más importados usados. Son 18,000 razones para no bajar la guardia y continuar trabajando en ordenar la importación de vehículos chatarra. Es también importante reconocer que el gobierno federal ha actualizado la norma de condiciones físico-mecánicas para vehículos pesados y es uno de los grandes retos que se revisen las condiciones físico-mecánicas en la frontera. Todos ustedes saben que los camiones mexicanos que llevan mercancía a Estados Unidos, cada vez que cruzan la frontera, se tienen que pasar un estricto control de revisión de condiciones físico-mecánicas y esto es un área de oportunidad aquí en México. El revisar que los vehículos que crucen de Estados Unidos hacia México pasen las condiciones físico-mecánicas, pasen las condiciones de emisiones ambientales, ya que esto tiene un impacto directo en la seguridad vial de nuestras carreteras y un impacto directo en nuestro medio ambiente. Hace algunos días comentábamos con unos compañeros de la industria cómo podíamos potenciar el mercado mexicano en las exportaciones de vehículos pesados. Venimos del 2014 de tener un récord histórico en exportación y en producción. Y nuestra visión, todavía 20 años, es ser líderes en América. Y después de dar un análisis en términos generales, en temas de comercio exterior, la conclusión fue que el gran potencial para que México sea líder en la producción de vehículos pesados en América no está fuera de México, es precisamente el mercado interno mexicano. De cifras del 2008, donde hemos colocado más de 52,000 vehículos pesados, tenemos actualmente, cerramos el 2014 con 37,000 vehículos pesados. Tenemos un potencial en el mercado interno de más de 20,000 vehículos pesados que pudieran estarse fabricando aquí en México y utilizándose obviamente aquí en México. Esto significa que el espacio que ocupan los importados usados lo pierde el mercado interno. Y un comentario solo para concluir es, si todos coincidimos en que México necesita mejores caminos, no veo por qué no podamos tener mejores camiones. De ello depende la competitividad, de ello depende el mercado interno, la generación de empleos y la seguridad vial. Le quisiera pasar la voz a nuestro compañero Oscar Alvin. Gracias, Miguel. Gracias a mis compañeros de AMIA y AMDA, igualmente a ustedes por haber hecho válido el llamamiento que hemos realizado para esta conferencia de prensa. ¿Por qué autopartes? ¿Por qué autopartes está aquí presente también? Pues bien, no solamente es solidaridad con las otras asociaciones. Autopartes se ve vinculada seriamente con la importación de autos usados. ¿En qué sentido? Nosotros en autopartes tenemos dos grandes mercados. El equipo original, es decir, las fábricas que ensamblan vehículos en México, y el mercado de repuesto. Pues bien, ya lo dijo Guillermo Prieto, si quitamos toda esta lacra de vehículos basura, podríamos llegar a 1.7, 1.9 millones de vehículos. Estos son 600,000 vehículos más por año. 600,000 vehículos, suponiendo que todos se fabricaran en México, son 4 fábricas nuevas. 4 fábricas nuevas a las cuales nuestra industria de autopartes podría estar vendiéndole partes cada año por un valor muy importante de dinero. Supongamos que no todas se vendan y se fabriquen en México, sino algunos vengan importados. Pues la mitad. Son 2 fábricas nuevas de automotrices
que seguramente darán una gran cantidad de empleo y generarán algo así como 40,000 empleos nuevos si estas cifras en el mundo de las autopartes se pudieran cumplir. Ahora bien, para el mercado de repuesto, hoy en día el parque vehicular de autos en circulación en la República Mexicana llega a niveles de 30 millones de vehículos, los cuales el 60% tiene más de 15 años de edad. El 60% estamos hablando de muchísimos tractocamiones y automóviles con una edad moribunda. Moribunda porque son vehículos que ya no consumen prácticamente refacciones nuevas. Se van al mercado de refacciones usadas. Los mismos automóviles usados que se importan y mueren 1, 2 o 3 años después están alimentando de autopartes usadas a este gremio. Por lo cual estamos dañando no solamente la cadena de automóviles, sino también de autopartes y de autopartes para el mercado de repuesto. Miguel Elizalde acaba de comentar 20,000 tractocamiones más. 20,000 tractocamiones es una fábrica completa de tractocamiones en el país. Y yo creo que nos merecemos, y el gobierno federal ha demostrado su capacidad de atracción de inversión extranjera directa. Tenemos que ser consistentes en nuestra política, así como lo dijo el doctor Solís. No podemos tener dos lenguajes en el mundo de automotriz. Y por eso estamos aquí apoyando esta iniciativa, estos 600,000 potencial autos nuevos, estos 20,000 potenciales tractocamiones nuevos que podrían representar una gran derrama de divisas y de economía para el país. Muchísimas gracias.